Cartilla número 3, ejercicio número 8. Cuando se prepara el arroz blanco, luego de freír el arroz para que quede sueltico, se incorporan 2 medidas de agua y entonces sucede que las gotas de aceite se forman en la superficie del agua. No sé, bueno, todos hemos visto que nuestra mamá hace, o tal vez algunos de ustedes ha hecho alguna vez el arroz. Siempre las gotas de aceite suben. ¿Por qué suben las gotas de aceite? Bueno, básicamente relacionado con lo que estamos viendo, el tema de densidad, es porque el aceite tiene una menor densidad que el agua. ¿Sí? El agua es más denso que el aceite. El agua y el alcohol, por ejemplo, son mucho menos densos que el aceite, que el agua, perdón. Entonces la pregunta es, ¿por qué las gotas de aceite suben a la superficie? La idea es que este ejercicio usted lo pueda resolver simplemente con un poquito de lógica o de sentido común y algo de intuición, sin necesidad de que conozca realmente las medidas exactamente de las densidades, simplemente con un poquito de lógica. Veamos a ver la densidad relativa de los aceites de cocina fluctúa entre 0,84 y 0,96 con respecto a la densidad del agua, que se estima en 1,0. Aquí estamos hablando de 0,84 y 0,96 gramos sobre centímetro cúbico. Esta es una densidad como si estuviésemos hablando en química, y 1 o 1 gramo sobre centímetro cúbico, sí, efectivamente como si fuese una densidad en química. Normalmente la del agua, se hace a 4 grados Celsius y una atmósfera de presión. Esto es totalmente cierto. Entonces, por tanto, al ser el agua más densa que el aceite, las gotas suben a la superficie. Yo pensaría que inicialmente esta es la respuesta correcta. Sin embargo, recuerde que debemos leer las 4 opciones. B. Las gotas de aceite suben porque el agua salada se hace más densa de lo normal y en esa interacción el aceite pierde viscosidad. Esta pregunta o esta respuesta mejor lo que hace es intentar confundir al lector. Efectivamente, se habla de, pues, o uno regularmente le aplica sal al agua. El agua salada es mucho más densa que el agua pura, por supuesto. Pero esto no dice en el texto, es decir, esto no está en el texto. Y además incorporan un elemento adicional, que es el aceite pierde viscosidad. En el texto no estábamos hablando de la viscosidad del aceite, y la viscosidad, digamos, es otra propiedad química de los líquidos o de los fluidos, pues, pero que no la vamos a analizar en profundidad en el curso de física, así que esa la vamos a descartar. Luego la C. La densidad relativa de los aceites de cocina fluctúa entre 0,84 y 0,96 con respecto a la densidad del agua, que se estima en 1,0, 4 grados Celsius estándar. Por tanto, al ser el agua de menor densidad que el aceite, finalmente lo desplaza. Si ustedes se fijan, esto es exactamente la primera parte, digamos, del texto. Es exactamente lo mismo que se dice en la A, solamente que aquí dice todo lo contrario. Así que entre la A y la C usted debe tener la capacidad de decir cuál de las dos está diciendo la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente hablan de cosas realmente ciertas, pero aquí se contradice, porque el agua, al ser de menor densidad que el aceite, digamos que aquí lo que dice es que desplaza, y efectivamente desplaza, ¿sí? Pero la pregunta era ¿por qué flota? ¿Ok? La pregunta es ¿por qué flota? Entonces, entre las dos opciones, por supuesto que estamos hablando de estas dos que están acá, ¿sí? La que está realmente explicando la pregunta es la A.
Así que la C la vamos a descartar. Y por último vamos a leer la número 4. Dice: en el agua salada la densidad media de la superficie es 1,025 gramos por milímetro o centímetro cúbico. Esto es cierto, totalmente cierto, siendo más densa que el agua dulce y el agua pura, por tanto el aceite sube. Fíjese que esto es cierto. El agua salada es más densa que el agua dulce y que el agua pura. Y al final nos dice que por eso es que el aceite sube. Esto no me contesta la pregunta. Entonces, en este ejercicio específicamente tenemos 4 respuestas. De las 4 respuestas hay 3 realmente que uno podría escoger porque dicen verdades, pero de las 4 o de las 3 finalistas, digamos, hay una que realmente me está contestando la pregunta y es la A. Entonces hay que tener mucho cuidado con este estilo de preguntas y respuestas en el ICFES, porque se encargan de eso, básicamente, de intentar analizar si el nivel de inferencia que tienen los estudiantes es bueno o no. Básicamente se trata de eso. Entonces, en este caso particular, la respuesta correcta es